La clave me escucha. Escuchas El Mostrador en la Clave. Así es, seguimos haciendo El Mostrador en la Clave cuando son las 9:31. Ya nos escuchas en elmostrador.cl, en radiolaclave.cl y en la 92.9. Gabriel Boric, lo decíamos, triunfó en las primarias de Apruebo Dignidad ante la sorpresa de muchos. Entre ellos está el diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson. El parlamentario dijo que no se esperaba en este resultado, especialmente la diferencia de 20 puntos que lograron ante el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. ¿Cómo sigue la ruta hacia las presidenciales del próximo 21 de noviembre? Conversamos precisamente con el diputado de RD por la región metropolitana, Giorgio Jackson. Muy buenos días, bienvenido al Mostrador en la Clave. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, buenos días, Giorgio Jackson. ¿Cómo están? Bien, pues me imagino que estás muy contento con el triunfo electoral, más Contento que mal. y cansado, Oye, más que mal que sí, claro, pero más que mal, Revolución Democrática fue el partido eje y que los primeros que apostaron por Gabriel Boric cuando Convergencia decide llevarlo de candidato. Revolución Democrática la hizo propio, lo impulsó, logró articular lo necesario para que sea. Y les fue muy bien. Y aquí estamos. Bueno, sí. ¿Cuál es la sensación tuya y de Revolución Democrática post primarias? Bueno, estamos en verdad, como lo dices tú, muy contentos, pero al mismo tiempo se siente ya después de las primeras 24, 48 horas después del triunfo en primaria, se siente un peso en la mochila que es el doble de grande por el desafío que se viene, pasar a la primaria presidencial en un pacto que tuvo 1.700.000 votos, no es menor, así que claro, esta semana, como lo preguntaban de alguna manera al comienzo de la introducción, es una semana de, por supuesto, evaluación. Estamos teniendo esas conversaciones, tratando de evaluar cómo funcionaron los distintos procesos durante la campaña y también de conversación política, programática y con miras a lo que se viene dentro del pacto, ¿no? Dentro del pacto Apruebo Dignidad, porque ahora hay que prepararse para ampliar la mirada y decir, bueno, con 1.700.000 votos sabemos que nadie se elige como presidente o presidenta de Chile, por lo tanto hay que tratar de ver dónde tenemos que ir a buscar esa convocatoria que aún falta para hacer como todo el proceso, lograr completarlo y llegar a asumir la responsabilidad, esperamos, de un gobierno el próximo periodo. ¿Qué pasó, Giorgio Jackson, entre la anterior primaria con baja participación y con baja completamente en nivel, a todo nivel, y 4 años después una primaria con tan alta participación y con un candidato como Gabriel Boric con más de 1 millón de votos? ¿Qué pasó? ¿Cambió el país? ¿Cambió el Frente Amplio? ¿Los jóvenes se están empoderando y se están haciendo cargo del país? ¿Cuál es tu interpretación? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasaron de 300.000 votos aprox a 1 millón y tantos millones, más de 1 millón de votos? No sé si tengo todos los factores, por supuesto que se me puede escapar alguno, pero al menos 2 o 3 que te puedo mencionar. El primer factor que creo es el más determinante es que ocurrió el estallido social del 18 de octubre de 2019. Eso marca sin duda la caracterización, claro, la caracterización de estas primarias que trataban de mostrar liderazgos, al menos 2 liderazgos que intentaban significar este momento, y por lo tanto había mucho interés de participar, y eso se manifestó el fin de semana en como nosotros le llamamos la primaria de las fuerzas de cambio, ¿no? Ese sería un primer elemento. El segundo quizás tiene que ver con que el Frente Amplio venía recién naciendo en 2017 y por lo tanto la participación política, la inserción territorial, la capacidad de que hubieran liderazgos locales que manifestaran esa visión en los espacios quizás más institucionales y arraigados como concejalías, quizás alcaldías, lo mismo respecto a diputaciones, era mucho menor, teníamos muy poquita representación, y hoy día el Frente Amplio, después de 4 años, está enraizado en distintos espacios locales. Eso también yo diría que es un factor.
Y por supuesto, el tercer factor, que el Frente Amplio ahora ya no estaba solo, sino que junto a un partido y una coalición como Chile Digno, y dentro de ella el PC, donde Daniel Jadwe sin duda es un tremendo liderazgo que ha construido desde el espacio territorial de los municipios, y eso hace que la convocatoria sea mayor. Así que yo al menos podría posar esos tres primeros elementos. Sí, está muy interesante. Y el Frente Amplio, a tu entender, y Revolución Democrática como el partido más grande y articulador a su interior, y se pusieron ya pantalón largo, ya no son los jóvenes, ya son un partido de hecho y derecho, digamos, que está disponible para disputar el poder y no solo cuestionarlo. A ver, el Frente Amplio es una coalición joven, no en el sentido de la edad que pueda tener cada uno de sus integrantes, sino en su experiencia en términos orgánicos. El partido Convergencia Social, por ejemplo, se terminó de constituir el año 2020, si no me equivoco, y sigue haciéndolo en algunas regiones. Revolución Democrática tiene, si bien como movimiento político cerca de 9 años, como partido tiene no más de 5. Entonces, somos en general organizaciones que venimos de la sociedad civil, que venimos de los movimientos sociales, estudiantil, ambiental, feminista y otros, pero que en términos de su trabajo más institucional como instrumento, somos más bien jóvenes. Por lo tanto, claro que este salto, este desafío, como lo decían también en la introducción, se toma en parte como una sorpresa, pero también como consecuencia de un trabajo que hemos venido elaborando de manera sistemática en todos los espacios. Y por supuesto que el liderazgo de Gabriel ayuda mucho en ese camino, porque tuvo la capacidad durante estos últimos meses y semanas de hacer una convocatoria que fuese mucho más amplia de lo que nos imaginamos que esta coalición podía convocar en una primaria. O sea, 1.700.000 votos fue absolutamente por sobre las expectativas que podíamos tener. En su momento dijimos, mira, si es que llegamos a convocar 1.250.000, 1.300.000 sería un éxito, y se logró convocar cerca de 400.000 votos más que eso. Así que por supuesto que los desafíos que se vienen ahora de cara a las elecciones generales apuntan hacia números más altos, que son los que se necesitan para poder llegar a conseguir la confianza suficiente para ir a la moneda, pero nos tomamos paso a paso esto. No hay que marearse con los resultados del fin de semana, sino que hay que poner cable a tierra y ponerse a trabajar lo antes posible. Y en ese sentido estamos conversando con Giorgio Jackson. Te quería preguntar, Giorgio, ¿hacia dónde se puede proyectar el crecimiento, ¿no? Por un lado, Carol Cariola dijo que iba a ser complejo convencer a sus copartidarios de apoyar a Boric. ¿Están realmente tan dañadas las relaciones con el Partido Comunista o hay voluntades de avanzar ahí? También, ¿qué pasa con las relaciones que se habla de Paula Narváez con Gabriel Boric, su cercanía? No sé, también falta de definir y escuchar lo que va a pasar el viernes con el anuncio que proyecta Jasna Proboste, pero ¿cómo ven ahí las posibilidades de crecimiento y cómo están las relaciones? A ver, creo que fue súper importante para eso la señal que dio Daniel Jadwe el día domingo. Primero, en el discurso que da al aceptar el triunfo de Gabriel Boric en la primaria, y con una autocrítica fuerte a su campaña, él mismo, y creo que al mismo tiempo puso un freno a cualquier tipo de crítica y a cualquier tipo de interpretación respecto a la elección, y eso fue súper importante para los venideros. Después también el que se haya acercado al comando en el que estábamos trabajando en la campaña de Gabriel Boric y haya conversado con él, felicitado, saliendo juntos con distintos liderazgos del Pacto Chile Digno, también fue súper importante porque eso marca el inicio de esta nueva fase en la que tenemos que trabajar de manera articulada, unida, como apruebo de dignidad. Y por supuesto que lo que dice la diputada Cariola es muy cierto, lo que dice Carol, en el sentido de que los 700.000 votos que sacó Daniel Jadwe, no es como que alguien pueda decir, los tenemos en el bolsillo y claro, listo, no se traspasan vamos directo. para adelante. No, es un proceso donde que habían confianza, que hay que seguir articulando. Bueno, hay que poner esfuerzos en eso, hay que hacer lo que sea necesario para que como coalición podamos estar unidos para enfrentar noviembre y estas semanas
se trata un poco de pensar en cómo se aborda la estrategia de noviembre. Venimos saliendo de meses muy intensos, esta semana es un poco de evaluación, de ponerle algo de pausa, pero sin duda ya la próxima o la subsiguiente son semanas en las que tenemos que empezar a desarrollar esa nueva implementación de una comunicación que tiene que ser convocante, y por supuesto que todo lo que nos podamos ayudar entre los distintos liderazgos del pacto va a ser fundamental para ese desafío. Giorgio, estamos conversando con Giorgio Jackson, y tal como te preguntaba también Macarena recién en la segunda parte de su pregunta, ¿cómo ves tú el tema Jasna Proboste, por decirlo? Que no es un tema de ella, es un tema de los partidos de la centroizquierda, si se logran poner de acuerdo, pero si se ponen de acuerdo y llevan lista parlamentaria común y llevan de candidata a una Jasna Proboste, ¿cómo afecta eso a la candidatura de Gabriel Boric? Esa es la primera parte, como para completar la pregunta de Macarena. Y lo segundo, ¿qué vínculos están tejiendo, están construyendo ustedes con el mundo del Partido Socialista, que es hacia donde naturalmente debiera crecer la candidatura, ¿cierto?, de Gabriel Boric? Mire, es que más que ahora construyéndolo, yo creo que durante los últimos años dentro del espacio del Congreso, pero también en la sociedad civil, el ser parte de la oposición al actual gobierno, al mal gobierno de Sebastián Piñera, ha generado ciertos vínculos en equipos de trabajo, en espacios, insisto, en la sociedad civil, de activismo, que cruzan fronteras mucho más líquidas entre coaliciones políticas que lo que se hace en los momentos de elecciones. Por lo tanto, existen algunas confianzas que se han forjado a nivel de base, a nivel de espacios de trabajo, por ejemplo, acá en el Parlamento, y también cruces programáticos en los que post 18 de octubre, sobre todo, se han empezado a confluir ciertas direcciones hacia donde tenemos que avanzar, por supuesto con matices, con ciertos detalles, y yo diría que en ese sentido los programas que se han esbozado hasta ahora, por ejemplo, entre Daniel Jadwe, entre Gabriel Boric, y también yo me podría atrever a decir entre Paula Narváez, tienen puntos coincidentes que son fundamentales para lo que se podría proyectar como un gobierno de cambio. Pero por supuesto que las confianzas políticas, los distintos liderazgos, las trayectorias históricas y esas confianzas son mucho más lentas de lo que uno podría quizás intentar acelerar, y desde esa perspectiva que hayan otras candidaturas que puedan representar esa sensibilidad en primera vuelta es algo que nosotros por supuesto respetamos, entendemos, es natural en este proceso, pero siempre pensando en que nuestro mayor adversario político está en Chile Vamos, ¿no? Está en las fuerzas conservadoras, está en las fuerzas que no quieren que las cosas cambien y que quieren tratar de quizás ponerle mucho marketing a la comunicación política, pero no necesariamente un cambio sustantivo, y a la larga, es decir, cuando venga una segunda vuelta, sea quien sea quienes pasen, creemos que hay que tener una conversación a priori, independiente de cuántas candidaturas hayan, para que no podamos permitir, como lo dijo Gabriel desde el comienzo de su candidatura, que tenemos una responsabilidad de no poder permitir que haya un gobierno de continuidad a este mal gobierno de Sebastián Piñera. Así que las conversaciones van a tener que existir igual tarde o temprano, y lo mejor es que existan lo antes posible, independiente de que florezcan distintas candidaturas. Entonces creo que tenemos la responsabilidad de establecer esos canales de comunicación sin perjuicio de que haya una disputa electoral por quién es quien mejor representa la oposición al gobierno de estos últimos 4 años. Giorgio, eso hacia la centro-izquierda y hacia la izquierda más dura, esa izquierda ya más radicalizada y que a ustedes los considera amarillos. Y que es cierto, es decir, la lista del pueblo, ese perfil, ¿no? Grupos más anarquistas, no institucionales. ¿Cómo van a tender puentes hacia allá? Porque a Daniel Jadwe le podría haber resultado más fácil, pero a Gabriel Boric más difícil. ¿Qué trabajo aspiran ahí o proyectan hacer hacia la izquierda más dura? A ver, creo que la conversación es la misma que la anterior, en términos de que en una segunda vuelta, sea quien pase la segunda vuelta, tenemos que trabajar porque hayan ideas comunes que permitan que un próximo gobierno cambie el rumbo de lo que ha hecho este gobierno.
gobierno, y no solo de este gobierno, sino de lo que ha sido el desarrollo en Chile durante los últimos 30 años, pero tampoco podemos obligar a nadie. Y por lo tanto, esa conversación va a tener que ser bidireccional o multidireccional de las distintas fuerzas que quieran estar representadas en esta primera vuelta, y la candidatura, al menos de Gabriel Boric, está abierta a tener todas esas escuchas, no solo con las organizaciones políticas, sino también con toda esa población, toda esa ciudadanía que no se ha sentido representada por la política y que en general, claro, puede que se haya levantado al apruebo, quizás ni siquiera se levantaron algunas personas al apruebo por las condiciones pandémicas. Y bueno, todo eso hay que tratar de canalizarlo, convocarlo, porque en este desafío no sobra nadie, y hay que tratar de que la participación vaya tendiendo al alza, demostrando que se pueden hacer las cosas distintas, y el hecho de que hayan diferencias políticas, como tú lo mencionabas, con sectores que pueden estar más asociados a la lista del pueblo, a otros sectores. Bueno, lo importante, creo, y esto puede ser relevante para la discusión que viene, es decir, ¿en qué temas de fondo estamos en desacuerdo? ¿Estamos en desacuerdo con tener un sistema único de salud? Yo me imagino que no. ¿Estamos en desacuerdo con que hay que terminar con el sistema de AFP como lo entendemos y tener un sistema solidario de pensiones? Yo me imagino que no. ¿Estamos en desacuerdo con que hay que recuperar el agua para la población y ponerla como bien de uso público desde la Constitución hacia abajo y hacer que sea efectivo? Yo me imagino que no. Entonces, claro, en términos de identidades, puede ser que hayan muchas diferencias de cómo se ha vivido el proceso en los últimos años, pero cuando lo bajamos y lo aterrizamos a los cambios que Chile necesita, me imagino que las convergencias van a ser mucho más grandes que las diferencias. 9:47, seguimos conversando con Giorgio Jackson. Hay algo ahí también que a mí me queda en el aire pensando, Giorgio, que tiene que ver con las formas de hacer política. También tú hablas de que ustedes son un pacto y partidos jóvenes, ¿no? También ustedes representan, tanto tu figura como la de Gabriel Boric, un movimiento estudiantil que tenemos marcado en la memoria. Y en estas primarias también se vio una participación joven interesante, que mueve un poco el ángulo de la conversación, ¿no? Y también de la representación. Yo creo que más allá también de estas fuerzas como más estructuradas o oficiales, hay un trabajo de campo, digamos, en la ciudadanía común, en los jóvenes, en esa forma de hacer política y de hablar distinto, ¿no? Creo que la forma y el fondo también tienen peso, digamos. La forma en que tú te comunicas, en que Gabriel se comunica, algo genera en un ambiente más joven. E incluso en el uso de las redes sociales, cuando uno ve cómo se comunican, cómo celebran. Incluso subiéndose un árbol. Subiéndose un árbol, también tú ahí haciendo analogías a la cultura pop, digamos, en la celebración, que es algo que también habla de una manera de vincularnos, digo, distinto, ¿no? ¿Cómo está el trabajo ahí? Claro que sí, pero eso muchas veces no es algo tan trabajado, sino más espontáneo, porque... No, sí, a eso voy, de hecho. Evidentemente formamos parte de una cultura política y también de comunicaciones, de interacción de redes sociales que es distinta y que tiene pros y contras, ¿no? Tiene el pro de convocar a nuestra generación, es verdad, hablar en códigos que son distintos a la política tradicional, en canales que son distintos, pero al mismo tiempo a veces, y esto lo digo también como autocrítica, me imagino que también le pasa a Gabriel y a otras personas, a veces le dedicamos mucho tiempo a lo que está pasando en estas burbujas de comunicación en redes sociales y nos puede sacar también del foco de apuntarse a aquellas personas que hoy día no están siendo convocadas a través de esos medios. Entonces, y yo estoy de acuerdo contigo, hay mucho de la forma y los canales nuevos de redes sociales que estamos pudiendo aprovechar para comunicar nuestras ideas, para comunicar la intención de cambio, también para comunicar la emoción que queremos transmitir en lo que es esta convocatoria a un gobierno de transformaciones, pero no nos podemos quedar allí. Y yo creo que es una herramienta, al final, todos los medios de comunicación que podamos usar en términos de redes sociales son herramientas de comunicación, valga la redundancia, para poder interpretar un momento. Y eso se hace de manera a veces muy espontánea, ¿no? Sin mucha planificación, y es parte de lo que también transmitimos, que es bien genuino, y lo otro es también con una intención clara de poder mandar un mensaje.
el mensaje de que, por ejemplo, Gabriel Boric está escuchando y que quiere seguir escuchando y aprendiendo en este proceso de elecciones de las experiencias que se dan en cada rincón del país, es por supuesto algo que se comunica a través de la franja, o de la franja, de las redes sociales, etcétera. El que quiere poner foco en las regiones y que de esa manera se entienda que hay lugares que antes no se conocían. O sea, el árbol es expresión de eso, mirando el estrecho Magallanes, de cómo en regiones hay lugares que significan mucho para muchas personas, y más allá que alguien no lo conozca, es algo que se transmite. Bueno, esos son ciertas emociones, posiciones, de predisposiciones que se comunican a través de la campaña, que también queremos transmitir. O sea, el hecho de que los cambios radicales que nosotros queremos que hayan en nuestra sociedad tengan un horizonte de tranquilidad para las familias, un horizonte de seguridad para las familias, es para nosotros algo importante de transmitir. Así que vamos a aprovechar todos los canales que sean posibles para tratar de llegar a la población que muchas veces ha sentido que la política es algo que solo se ocupa para las campañas, etcétera, y nosotros queremos proyectarlo también para lo que eventualmente pueda ser un gobierno. Uh-huh. Giorgio Jackson, y en relación con una pregunta parte de la conversación de hace unos minutos, la necesidad de ir creciendo y sumando que tiene el Frente Amplio para poder llegar a la presidencia, ¿cierto? Porque no les alcanza con los votos de ahora, tienen que ir sumando y creciendo. ¿Qué límite tiene eso? Claro, hacia el centro político está claro, ahí hay un mundo por crecer, ¿no? Y hacia la izquierda más dura, más extrema, también hay que crecer. Y en ese sentido ahí hay un punto que van a necesitar la ayuda del PC, porque le es más fácil al PC crecer hacia allá. Como decíamos, hay mucha gente más radicalizada de izquierda que a usted, a la Revolución Democrática, al Frente Amplio en general, los estiman más bien amarillos, que en el decir antiguo de política, ¿no? ¿Cómo se ha corrido ese amarillismo? Pero el punto es, ¿qué límite hay para eso, Giorgio Jackson? Porque ustedes son gente que cree en un régimen amplio de libertades, ¿cierto? En la democracia representativa liberal, mejorada, ¿cierto? Con mecanismos de participación directa, pero creen en un régimen amplio de libertades. En la izquierda más dura hay gente que no cree en eso. ¿Qué límites tiene el crecimiento, los puentes que van a tender para tratar de ganar una elección y gobernar? ¿Cuáles son los límites? Creo que tú lo manifiestas bien. O sea, los límites de la convocatoria son a un proyecto que quiere, desde una institucionalidad democrática que se está renovando, que se está discutiendo, que se está repensando desde el espacio constituyente, ver cómo podemos convocar a quienes, desde el estallido social también, desde las transformaciones que se manifestaron en ese lugar, a todas las personas jóvenes de todas las generaciones, como decimos nosotros, que quieran participar de este proceso. Y me imagino que los límites los irá poniendo cada persona, pero también son móviles. Las personas puede que en algún momento hayan tenido una predisposición hacia la candidatura de Gabriel, hacia el Frente Amplio, incluso hacia Pro Dignidad, pero eso es líquido, y eso con un buen trabajo, creemos, con una capacidad de diálogo, de articulación, puede ir abriéndose a muchas otras actorías que hoy día quizás no se sienten convocados por la candidatura de Gabriel, pero que en los próximos meses sí, porque el desafío es tan grande, la amenaza también de status quo y de que esto se pierda es tan real en la candidatura, por ejemplo, de Sebastián Sichel, que me imagino eso también va a ir generando una convocatoria cada vez más amplia a quienes no les gustó este gobierno, a quienes se sienten de oposición al gobierno actual y que al no querer continuidad están buscando una alternativa, y que quizás, y si hacemos bien nuestro trabajo, cada vez la alternativa de Gabriel Boric se vea como una buena alternativa a lo que ha sido este mal gobierno. Ya se nos acaba casi el tiempo. Giorgio Jackson, una última pregunta que tiene que ver más bien con tu rol personal. Nosotros sabíamos que tienes ganas de ir a estudiar afuera, de cambiar ahí un poco el rumbo, pero también aquí cambia el rumbo quizás en el presente continuo con todo lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el rol que quizás piensas tener en la campaña de Gabriel y cómo sigues para adelante? A ver, yo estoy a disposición de este proyecto colectivo que hoy lo encabeza Gabriel, pero muy consciente de que esto es paso a paso. No se puede hoy día proyectar algo en lo que estamos trabajando para que ocurra. Creo que sería un error garrafal de nuestra campaña, de la apuesta
del Frente Amplio, Apruebo Dignidad, encabezada por Gabriel Boric, el pensar que por haber tenido una convocatoria como la que tuvimos el fin de semana y un triunfo en la primaria, esto llegase a ser carrera corrida. Sería el peor error que podríamos incurrir. Así que al menos hasta ahora estamos pensando en noviembre. No, claro, mi pregunta era más bien el rol en la campaña en sí misma. Claro, y si que llegamos a ganar, uno ahí, por supuesto que evalúa todos los planes alternativos que haya tenido, pero hasta ahora es apoyar en lo que sea necesario, ponerme a disposición también de Gabriel, del proyecto, en lo que haya que hacer. Yo al menos no tengo ninguna ambición específica de qué rol jugar, pero listo sí, y dispuesto, digamos. Pero entonces. claro, sí creo que puedo hacer un aporte en muchas áreas que puedan servirle a la campaña, así que yo le he manifestado a Gabriel ya que estoy plenamente a disposición de lo que se necesite. ¿Y vas a ir en la lista parlamentaria? No, yo creo que ahí hay un límite. Uno de los límites es que quiero cumplir mi promesa de que yo iba a ir a máximo una reelección. Gabriel lo tiene claro, así que no se lo he hecho explícito, pero me imagino que lo tiene claro de que yo no voy a ir a una reelección en el Congreso, así que... ¿Y para el Senado tampoco? Para el Senado hay una restricción específica que es la misma que la presidencial, que la de edad. Hay que tener 35 años cumplidos. ¿Y tú no has cumplido 35 todavía? No, y es difícil alterar eso. Eso es de las pocas cosas que no se pueden... Claro, las cosas que no se pueden modificar. Cumplo en febrero el próximo año. Ya. Un hombre muy joven. Tú no tienes posibilidad de Senado y no vas a la reelección de diputado, por lo mismo en esa planilla de parlamentarios no vas a estar. Exactamente. Por ahora listo y dispuesto entonces a participar en la campaña de Gabriel Boric. Te agradecemos por esta conversación, Giorgio Jackson, que tengas una muy buena mañana. Muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Muy buen día, Giorgio Jackson. Chao. Y así hemos llegado nuevamente al fin de una mañana aquí en El Mostrador en La Clave. Son las 9:58, así que quédate en la 92.9 porque ya comienza Combinación Clave con... Fernando Paulsen, el mismísimo. Así es. Y nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 8. Muy buen día para todas y todos. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en La Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en La Clave. El Mostrador en La Clave. Maca Fernández, Federico Ayoanón y el equipo del Mostrador.cl. Quédate en la 92.9 con Fernando Paulsen y Combinación Clave. La Clave. Me escucha.